Buenos días, Iglesia. Vamos a meditar en la palabra de Dios con la ayuda de nuestro tiempo con Dios. La lectura está basada en 2 de Corintios, capítulo 1, del versículo 12 al 22. Amén a la voluntad de Dios. Acompáñenme. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo se ha conducido con sencillez y sinceridad de Dios ante los santos de Corinto. El plan de una posible visita a Corinto no ha sido según la carne o sabiduría humana, sino conforme a la fiel voluntad de Dios. Todas las promesas del Padre en Él son sí, en Jesucristo. Debemos glorificar a Dios diciendo amén. El Señor nos ha sellado y nos ha entregado al Espíritu Santo como garantía de sus promesas. Pablo se ha esforzado por evangelizar en santidad y con verdad. No obstante, algunos santos de Corinto critican al apóstol por haber incumplido su promesa de visitarlos. Pero Pablo señala con sinceridad de corazón que no ha sido una decisión con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Esto está en el versículo 12. Y declara que el día del Señor Jesús, en el versículo 14, entenderán todas las cosas con claridad en aquel día. Espera que los corintios sean un motivo de orgullo para él, como el apóstol para los corintios. Podrán seguir malos entendidos entre los ministros y los creyentes dando lugar a críticas, pero cuando las críticas son reemplazadas por comprensión y aceptación, al final uno será motivo de gloria y orgullo para el otro. Fue por la voluntad de Dios que Pablo tuvo que cambiar de planes. En realidad, su intención era pasar por Corinto y Macedonia, pero luego volver a Corinto y de allí a Judea. El cambio de planes no ha sido tomado a la ligera, ni por motivos humanos. Para explicar que sus palabras no han diferido de sus obras, les dice que no ha sido sí y no, en el versículo 17. Como la palabra de Dios es verdad, así ha procurado el apóstol ser con los corintios. Además, todas las promesas de Dios son en Cristo, son sí. Versículo 20. Jesús cumplió todas las promesas de Dios mediante su redención en la cruz. La promesa de salvación de los creyentes es confirmada en Cristo y garantizada
por el Espíritu Santo. Una carta a Dios. Dios, ayúdame a mantener la santidad y la integridad en mí, incluso cuando abundan en mí contracríticas infundadas. Concede gracia a mi comunidad para que cada uno contemos tus misericordias y podamos gloriarnos solo del Señor. Prepárame para responderle con amén a tu voluntad por obra del Espíritu Santo, derramado en mi corazón, y glorificarme en tu nombre. El apóstol Pablo aquí nos está enseñando que él nunca se basó en su propia sabiduría ni en su propia prudencia, sino que todo lo que él hizo durante su ministerio fue conforme a la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Él confirma que así como él se ha conducido con verdad delante de los creyentes, así es también la palabra de Dios. Es verdad, es fiel y es firme. La palabra y la promesa de Dios a nuestras vidas no es fluctuante, no es a veces sí y a veces no. Es un sí concreto, firme y determinado para que nosotros podamos decirle amén, Señor, a tu voluntad. Así como Jesús le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, te damos gracias, porque creemos y sabemos que tu voluntad en nosotros es firme, es fiel y es verdadera, y va mucho más allá de lo que podemos ver y entender. Señor, nosotros decimos amén a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, que Dios les bendiga.